por ejemplo, Regina Pali, una investigadora, psicoanalista norteamericana, ha escrito mucho en las revistas psicoanalíticas sobre neurociencias. Pues lo que más hablan, digamos, lo que están hablando es no tanto de la neurona, sino del circuito. ¿Y qué es un circuito? Una red. Y una red son relaciones. Entonces, digamos que, y una relación es una situación virtual, porque la relación no se ve, la relación se percibe. Se da cuenta de la relación, uno da cuenta de la relación, pero la relación no es algo que realmente se vea como en el puro método científico. Entonces, digamos que dentro del punto de vista de neurociencias, ya hablar de relaciones, pues es mucho. Y el psicoanálisis habló de relaciones desde siempre. Y el psicoanálisis habló de que lo fundamental en el proceso terapéutico es la relación paciente-analista, y es la relación, lo que se transfiere, lo que no se transfiere, etcétera, más allá del mismo personaje o del mismo sujeto. Entonces, digamos que ahí hay un mundo de, pues un mundo ya claro de la correlación que hay entre el psicoanálisis y las neurociencias. Me gusta que Regina Pali dice que no es la intención de equivaler lo mental con lo biológico, porque ese sería, yo creo que hoy en día, un gran error. Tal vez se puede hacer a veces para entender cosas, pero no es el objetivo fundamental. Y vuelve, ahí menciona lo de las neuronas interconectadas, que pues ya les he mencionado. Bueno, este es Shore, y él menciona cosas básicas como que aprender es un ejemplo de cómo la estimulación altera el crecimiento neuronal, eso lo sabemos, y yo lo corroboro y lo comparo con el proceso terapéutico, que tiene que ver con aprendizaje, pero es más que aprendizaje. También mencionan el cerebro como la estructura entre cosas que permanecen y circuitos plásticos, nuevamente lo que está, la estructura, pero lo que tiene que ver con las relaciones, es decir, los circuitos, y menciona cosas básicas como que en la plasticidad, la plasticidad de las funciones corticales como vocabulario y matemáticas se desarrolla mucho, pero hay otras estructuras en el mismo cerebro, mucho menos plásticas, más rígidas, que se relacionan con la parte emocional, la parte y que conocemos que está todo en el sector límbico. Bueno, también Pali menciona que pues es claro entender que verbalizar algo conscientemente mejora el funcionamiento cortical. Eso hace que se pueda entender y argumentar por qué tratamientos como el psicoanálisis o las psicoterapias mejoran el funcionamiento cortical y toman ventaja de lo que ya mencionamos, que es la plasticidad. El psicoanálisis también ha hablado mucho de la memoria, desde Freud cuando habla de las huellas mnémicas. El psicoanálisis y la terapia tiene que ver con los recuerdos, con el pasado, con las creencias, y también se han hecho estudios que intentan entender esa diferencia entre el recuerdo, entre la creencia, por ejemplo, Pali menciona, lo que recordamos no es lo que actualmente experimentamos, sino una reconstrucción de lo que experimentamos que es consistente con nuestras metas y conocimientos del mundo. Es decir, lo que uno recuerda, rápidamente lo relaciona con lo que está alrededor, con lo que entiende del mundo, y si eso se vuelve frecuente, se vuelve una idea de verdad y una idea de realidad. Y de eso hablamos todo el día en el psicoanálisis, de la realidad, de la representación, de la idea, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Bueno. Lo que el consciente provee es un sentido con el cual nos damos cuenta de cambios y nos permite elegir flexiblemente la más adaptativa respuesta a dicho cambio. Y otra cosa que dice Pali es, como resultado de la flexibilidad del consciente, estamos abiertos en una mano a olvidar o distorsionar, o en la otra se presenta la posibilidad de aprender, crecer y experimentar un cambio terapéutico. Eso es un proceso terapéutico. Y eso es la vida. Hay momentos en que se toman acciones más adaptativas, hay otras en que se toman acciones menos, y todo eso tiene que ver con lo que se ha entendido alrededor de las neurociencias. Hay otros psicoanalistas que, si bien seguramente entienden que
es importante hacer la relación entre las neurociencias, también les parece que hay que tener cuidado. Por ejemplo, Elizabeth Roudinesco, psicoanalista francesa, en uno escrito en el 2000, creo que está en el libro anual de psicoanálisis, dice: ¿cuál será esa necesidad de neurologizar el psicoanálisis? ¿Por qué el psicoanálisis no puede seguir siendo psicoanálisis y ya? Y habrá también neurociencias, y habrá neurología, y habrá probablemente psiquiatría que tenga que ver con la parte neurobiológica, etcétera. Pero ¿cuál será la necesidad, si no será más bien una necesidad de aprobar conceptos que los puede uno aprobar solamente desde el método terapéutico psicoanalítico o desde el método de las ideas psicoanalíticas? Si realmente, y esta es una de las cosas que ponen a pensar, pues me parece a mí, eso del cerebro, ¿qué? ¿Será que no será más bien a veces algo de algo mítico, algo de la mitología, como conceptualizar la mente en el cerebro y la relación que hay ahí y lo que suponemos porque lo sentimos ahí? Y si uno se pone a pensar, si le hablan de mente, uno rápidamente se siente la mente en la cabeza, pero ¿será que realmente está solamente en la cabeza, en el cerebro? ¿Tendrá que ver con el cuerpo? Cuando uno habla del amor y el corazón, rápidamente lo siente en el pecho. ¿Será el corazón? Claramente, pues no debe ser solo el corazón. Entonces, digamos que son ideas que también le ponen a pensar qué tanto es lo que uno cree, que tanto es lo que se ha dicho, y uno de entrada ya lo empieza a repetir y lo toma como verdad, que sería pues eso de la mitología. Y pues ella lo sustenta un poco con Freud, cuando Freud pues sí partió de ahí, pero también renunció a la idea de tener que establecer todo a través del aparato mental, del aparato cerebral, de la anatomía del cerebro, etcétera. En todo caso, el psicoanálisis tiene una estructura propia. Unos plantean el psicoanálisis con dos bordes: el borde de la medicina, es decir, de todo lo biológico, y el borde de la filosofía, es decir, todo lo del concepto de las ideas. Y el psicoanálisis también debe ser un espectro, ¿no? Y habrá cosas que se van más por un lado y se pueden explicar más por un lado o entender, y es diferente. Y quiero hacer énfasis en eso porque tal vez lo que más nos interesa es entender. Cuando uno entiende, puede explicar. No todas las cosas son explicables y no todas las cosas son entendibles, pero el psicoanálisis claramente ha intentado entender. Y todo el tiempo su método científico, si se puede llamar así, que es otra de las grandes discusiones, ha sido alrededor de entender. Pero el psicoanálisis sigue siendo una estructura, una teoría, una forma de terapia importante en el siglo pasado, y vuelvo y digo lo de los 100 años este año. Carmeli, que es el que está ahí en la foto, también rechaza la idea de la biologización del psicoanálisis, y básicamente, y ahí pone el ejemplo de Van Gogh y la pintura, y dice que hablar de psicoanálisis y neurociencias como dos perspectivas irreductibles sobre las experiencias humanas sería como considerar la química y el arte como dos perspectivas irreductibles. Es decir, y hacen la símil con la pintura, lo químico de la pintura pues no es el arte, pero sí es una vía, bueno, para pensar y ver con qué se queda uno como ideas. Bueno, en todo caso hay una relación. En todo caso seguirá habiendo una relación, seguirá existiendo una relación. A algunos nos gustará más que haya una relación, a algunos nos gustará menos que haya una relación. Y traje un poco estos tópicos para hablar, por ejemplo, del duelo. El duelo es un concepto clásico en la psicología, también en el psicoanálisis. El duelo, seguramente desde la pura psiquiatría, tiene unos síntomas. Los síntomas se pueden entender a través de la bioquímica del cerebro, de las manifestaciones corporales del organismo. Se puede entender que algo está pasando, se sabe que tiene que ver con una pérdida, pero en sí el concepto duelo cabrá en la idea del aparato cerebral, o ya podríamos renunciar
a tener que buscarlo ahí y simplemente dejarlo en términos de es un concepto, es una idea, existe porque la vemos y la sentimos, es decir, la percibimos, pero me parece como difícil entender algo como el duelo a través de unos circuitos. Lo que sí es fácil de entender es que el duelo tiene unas manifestaciones corporales y mentales, y eso tal vez sí se pueda leer a través de unos circuitos. Y aquí hablo de algo que en el psicoanálisis me parece que ha sido uno de los puntos claramente significativos, y es el concepto de diferenciación. Lo he aprendido en la formación de psicoanálisis.